Celebración del Día del Libro en ICS. Ramiro Lagos. Ramiro Lagos es un escritor colombiano de 96 años de edad que continúa dedicado a la poesía y a la literatura. Ha vivido en países diferentes, Colombia, España, Estados Unidos. Se estrenó con su primer poemario en 1953. Canción entre roca y nube. Asistía a la tertulia del Café Varela en Madrid, en la que se reunían escritores y literatos para discutir diferentes aspectos literarios. Leían a otros, como León Felipe, Alberti, Prados. Siempre tuvo presente la influencia de otros poetas, como Miguel Hernández, Lorca, Rubén Darío. Es especialista de la generación del 98 y conoció a algunos de sus miembros, como Pío Baroja. Ha publicado 35 libros, la mayoría de poesía, pero también de crítica y ensayos. Su poemario principal, Cantos de la Epopeya de América, en el que se refleja también la influencia de Pablo Neruda. Uno de sus libros, Frutología y Eros, es una síntesis de poesía y pintura. Cada poema aparece ilustrado por pintores colombianos. Una de sus últimas antologías poéticas más célebres es Entre la antorcha y la lira. Lo último en su juego poético es Poemas y prosemas, donde aparecen las poesías escritas en inglés y en español. Profesor de universidad, escritor, Ramiro Lagos nos habla desde el corazón de la poesía y de la literatura. Realizamos una entrevista con él para celebrar el Día del Libro. El Departamento de Español de ICS cruza por Skype el Atlántico para que nos llegue la voz lírica de ultramar con uno de sus poetas más ilustres. Nuestro agradecimiento y admiración. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, poeta. Buenas tardes, en primer lugar, y vuelvo a insistir que es un honor para nosotros, para el colegio y también para el Departamento de Español, de Lengua y Literatura, poder contar con la presencia de un escritor tan entrañable y con esta trayectoria tan espectacular como la que tiene usted. Entonces, para comenzar, ¿podría hablarnos un poco de quién es usted, cómo empezó a escribir tantas historias como ha contado, tantos libros, para que todos los alumnos le conozcan y puedan acercarse de un modo más directo a su obra? Pues yo comencé a escribir en Madrid en el año 51, asociado a la tertulia del Café Varela, que era la más famosa de entonces, porque era una tertulia que admitía voces divergentes e incluso hasta el general Franco fue pertenecer a la tertulia a principios del siglo, y Pío Baroja y los grandes poetas, y hasta Rubén Darío estuvo en la tertulia, y con Rubén Darío y mi persona somos los únicos hispanoamericanos de una tertulia famosa que hace historia y con historia ya escrita por recientes escritoras. De manera que tuve la suerte de que al publicar mi primer libro en España, alguien de la tertulia del Varela se lo llevó al poeta José María Pemán, y tuve la suerte de que él prolongara mi libro en verso y me diera un estímulo para seguir trabajando en poesía y lograra acumular poemas para mi tercer libro, mi segundo libro, que lo escribí en Salamanca cuando yo era estudiante de estudios hispánicos.
Pero, señor Ramiro, Siempre he tenido un contacto con las tertulias madrileñas, no solamente de la Cabrera, sino del Ateneo, de la Casa de América, bueno, más que todo de Café Gijón, que después de la tertulia del Varela es la segunda tertulia más famosa de Madrid. madre mía. Y, señor Ramiro, sus primeros poemas, ¿cómo fueron? Cuando era joven, antes de llegar a Madrid y de codearse con los grandes, sus primeras líneas, ¿cómo fueron? ¿O a quién fueron? ¿Cuál fue el motivo de su inspiración? Las mujeres siempre, porque la primera mujer que me inspiró fue una bella mujer de 16 años llamada Isabela, a quien le dediqué varios poemas. Ya muerta, le dediqué elegías. Ella me inspiró un poema que llama La colegiala que me hizo poeta. ¿Y por qué? Y yo sigo vinculado en España porque soy casado con una bella española, Consuelo de Lagos, que por cierto recita muy bien y canta muy bien. Ha tenido bastante acogida entre el público de amigos poetas de Colombia y de Estados Unidos. También vinculada a la poesía, fundé el Centro de Estudios Poéticos, el Centro de Estudios Poéticos en mi universidad, y desarrollé una actividad siempre mostrando mis poemas, recitándolos y asociándome a las tertulias tanto de Estados Unidos como de España. ¿Y por qué cree que no es tan fácil la poesía ahora para los jóvenes? ¿Por qué no se lee tanta poesía ahora? Bueno, yo no sé, tal vez en España no, pero en Estados Unidos se han interesado mucho en la poesía de Neruda, de Machado, de Miguel Hernández, de Rubén Darío, a través de la cátedra que ejercemos los profesores de literatura hispánica. Y yo he sido promotor de la poesía ya más consagrada, como la de Rubén Darío, la de Machado, la de Miguel Hernández y la de Lorca. Pero con un público más joven, quizá el que llega a la universidad ya va un poco motivado. Pero, por ejemplo, con los jóvenes que tenemos en el colegio, que son más pequeños, no siempre se encuentran muy proclives a leer poesía. ¿Qué hay que decirles a esos jóvenes? Bueno, yo creo que deben motivarse a través de la poesía amorosa, porque cuando uno está joven, incluso viejo sigue enamorado. El amor lo lleva a uno a la poesía. Es decir, aquí en Colombia, el mejor regalo para una mujer era el galán joven le regalaba un soneto que decía que era suya, pero era de un maestro ya inspirado en el amor. O sea que el amor es, la poesía es el vehículo del amor, un poco, el instrumento del que se vale para expresarse, la voz del amor para los jóvenes. Yo no sé, yo siempre he trabajado con jóvenes y a todos les he dado un estímulo hacia la poesía variada, porque hay poesía variada para todos los gustos. Entonces, cogen el tema del amor, el tema de la belleza, el tema de la protesta, y todo entra dentro de la poesía, según un manifiesto que acaba de publicar aquí la prensa de Colombia. ¿Y todas las lenguas expresan igual los sentimientos en la poesía? Mi último libro está traducido, incluso la profesora Yolanda, mi sobrina, ha traducido 3 poemas. Y naturalmente la traducción se transforma un poco de lo que se llama poema a lo que yo llamo prosema. Muy bien. Porque ya
se elimina un poco el ritmo o la rima, pero de todas maneras queda el alma del poema. ¿Y qué es lo que hace a una persona? Perdón, quería agregarte que mi libro es bilingüe y va a ser presentado el 6 de este mes en un centro cultural de Colombia y también en Estados Unidos a través de la Universidad de Western University State. Muy bien, ¿y en España no va a haber ningún tipo de presentación? Ah, sí, claro, yo vivo al Centro Cultural de Galileo, donde están todos mis libros, Centro Cultural Argentino, Muy en la bien. calle Galileo. Sí, en la calle Galileo. Hay varios libros allá muy representativos, como uno dedicado a las mujeres, y Sol y Luna de España a Madrid, y otro dedicado a las mujeres banderas del mundo hispánico. Muy bien. Pues yo me he distinguido como feminista porque fui el primer antólogo pionero de la poesía feminista en Latinoamérica. Y también fui pionero de la poesía de protesta al escribir el primer libro revolucionario llamado Mester de Rebeldía de la Poesía Hispanoamericana, censurado en Madrid, en España, bajo el régimen de Franco, pero acogido después de corregir, de sacar de censurar algunos nombres de dictadores. Fue el libro más leído en el año 53. ¿Y qué aspectos en su poesía han sido innovadores desde el punto de vista del estilo? ¿Cómo definiría usted su estilo poético? Estilo poético, sí. El estilo cambia de acuerdo con el tema del poema. Yo trabajo la poesía, el arte mayor, el arte menor, la poesía culta, la poesía popular y la poesía hasta humorística, la poesía del bestiario, simbolizando los animales, ciertos personajes de la política de Latinoamérica. ¿Y el trabajo de poeta es un trabajo que requiere esfuerzo, constancia o viene por impulsos la inspiración? Yo creo que requiere mucha lectura, porque los poetas inspiramos y los poetas nos inspiran. Yo nunca he abandonado de mis lecturas a Lorca y a Machado y a Miguel Hernández. Son poetas que están presentes en mis lecturas mentales. Y cuando se enfrenta al papel en blanco, ¿usted ya sabe sobre lo que va a escribir o deja que vaya viniendo? No, yo ordinariamente escribo por la noche, me acuesto pensando en un tema y lo voy desarrollando poco a poco y amanezco pensando en el mismo tema hasta que acabe el día con el poema. Depende, hay poemas difíciles y poemas fáciles. La poesía juglaresca es más fácil que la poesía culta. ¿Y la poesía debe ser entendida por todos o la poesía es elitista para unos cuantos? No, la poesía popular llegó tarde aquí a Colombia porque todo era poesía dentro de otro mensaje metafórica. Nosotros los poetas populares desnudamos la metáfora y la convertimos en mensaje. Pero eso no quiere decir que la poesía metafórica
sea inválida, tiene un gran valor, pero cuando uno llega a la poesía de protesta, descubre que la metáfora es una mentira y de por sí es una mentira literaria. Y para no cansarle mucho, ¿qué consejos daría a los jóvenes que escuchan su charla? ¿Qué consejo le daría como escritor, como poeta y también como lector de poesía? A estos Que chicos... que no me lean hasta que no lean los grandes escritores. Yo sigo leyendo a Rubén Darío y La Marcha Triunfal y todos los poemas de él. Precisamente los poemas que más me inducen, me seducen, son los poemas, la prosa poética de Azul, que fue galardonada en España por Valera, por el crítico Juan Valera. Bueno, pues no sé si quiere contarnos algo más o recomendarnos algún libro suyo en concreto o algún poema por el que sienta una especial debilidad. Yo no sé, yo escribo poesía un poco diferente a los demás. Escribo una poesía, por ejemplo, de Frutología de Eros, que es inspirada en el libro El Buen Amor, donde aparecen dos frutas, Don Melón y Doña Andrina. Y es un libro del siglo XIV, y es una obra rara, Frutología de Eros, basada en que cada fruta en el frutero tiene un aire de mujer. Qué bello. Y otra inspiración de España es el rimado del Cristo Roto, que está inspirado en Rimado de Palacio, que es una crítica a la conducta de la Iglesia. Es un libro también único en la literatura colombiana y latinoamericana, poemas religiosos. Dado que yo conozco el tema religioso, puesto que estudié 10 años en un seminario. Entonces su visión es muy global, desde muchas perspectivas de vida. Pues y claro, como debe ser, uno tiene que volcarse hacia toda la literatura que está escrita para todos los gustos. Y entonces la poesía está en todo, no solamente en los ojos de la musa, sino en el ámbito del mundo. Está la poesía, hasta en los rieles de Whitman, los rieles del río, lo material, lo espiritual y lo material, también está poesía. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, no le canso más. Muchísimas gracias por haber querido dejarnos este testimonio de poesía, de literatura y de vida. De verdad que ha sido un auténtico honor hablar con una persona de su categoría. Le doy de nuevo las gracias en nombre de todos. Ramiro Lagos, un excelente escritor que hoy nos ha acompañado. Muchas gracias. Gracias, Tito. Ya le mandé las respuestas que me hiciste. Bueno, Tito, te lo agradezco mucho. Se lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias, de verdad, un placer esta charla. Yo encantada de conocerle personalmente, de verdad, para mí es un honor que haber podido hablar un rato de literatura con alguien que la vive de este modo y que impregna todas sus palabras de sabiduría. Es un tema muy largo que recorre muchos años de experiencia en la cátedra y en Madrid, en las tertulias a las cuales yo participé, sin excluir a ninguna. Recuerdo la gran tertulia de la Ballena Alegre, que era donde se escribió el himno de la Falange, pero terminó siendo una tertulia de poetas libres pensadores, como soy yo ahora. Un joven libre pensador. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Cementerio de besos, por Ramiro Lagos.
Cuántos besos robados en los labios del tiempo, cuánto tiempo de besos en los labios del mimo. Fueron besos de almíbar en la flor del camino, fueron todos jardines en la flor de los sueños. Osculares romances de pasión y recuerdos, en las 4 estaciones de los 5 sentidos, en la alcoba, en la playa, en el bosque florido, fueron dulces los besos en la boca del cielo. Pero vino el ocaso de los besos oscuros, de los besos más rojos, de los besos más rubios, y los besos del alma se iluminan de preces. Los jardines del beso sin piedad se marchitan, y los hielos de invierno dejan ver con desdicha cementerios de besos bajo mustios cipreses.